Hola y bienvenidos a una nueva sesión web de Odoo. Yo soy Clara y soy diseñadora web. El tema de hoy que vamos a tratar es la artesanía. ¿Por qué la artesanía? Personalmente a mí me encantan los productos que son de calidad y que son originales, y más concretamente las joyas. Así que hoy vamos a tratar un tema ficticio, una empresa de joyería artesanal en Madrid que se llama Mio. Vais a ver lo fácil que es crear una página web con Odoo y su aplicación sitio web. Hoy pues nos dedicamos a la artesanía y os voy a enseñar el ejemplo que he realizado para este proyecto. Tenemos la página principal, como podéis ver las diferentes secciones de la página principal con algunas animaciones y bastantes fotos de inspiración. Tenemos por supuesto un comercio en línea con sus filtros y sus páginas de productos, que todo esto es posible con Odoo. Tenemos una página también de presentación del taller y nuestros dos artesanos, que no son reales. Os advierto, estas fotos simplemente son de ejemplo. Y por supuesto no nos olvidemos de la página contacto, si queremos contactar a nuestros artesanos, conocer las fechas y las horas de apertura, así que la dirección del taller. Antes de empezar con su proyecto de página web, es importante saber el por qué. El por qué necesita su proyecto una página web. Voy a dar unos cuantos ejemplos. ¿Necesita usted vender o alquilar productos o servicios? ¿Necesita, por ejemplo, organizar eventos en línea o clases en línea o incluso tener un blog? En el caso de la empresa Mio, ellos los que quieren es poder vender en línea sus productos y dar a conocer el taller. Todos estos son puntos importantes antes de empezar a construir sus páginas y el contenido. Voy a dar unos cuantos ejemplos concretos para que visualicéis lo que quiero decir. Por ejemplo, un médico se puede interesar por tener un sistema de citas. Podríamos reservar cita con nuestro médico en la página web o podríamos incluso reservar un disfraz de una tienda de disfraces con el sistema de reservas de Odoo. También podríamos tener un blog de fotografía y compartir nuestras fotografías con otras personas apasionadas por la fotografía. Estos son algunos ejemplos, además del ejemplo mío que os acabo de dar. Ahora vamos a pasar a los tópicos más importantes de este vídeo. Son 4: el branding, las imágenes que vamos a emplear para el proyecto, la organización de la información y en cuarto punto trataremos el efecto wow. El efecto wow os lo explicaré al final del vídeo, no os preocupéis. Ahora vamos a tratar el tema 1, el branding, que es los elementos de diseño que definen la imagen de marca de una empresa. Los elementos esenciales son el logotipo, las tipografías y también la gama de colores. Estos elementos dan la primera impresión que el público se va a llevar de su empresa, así que son muy importantes, deben estar alineados con el sector en el que ustedes estén y la filosofía de la empresa. Entonces, si no sois diseñadores, yo os aconsejo de inspiraros de lo que hacen los competidores, analizar cómo comunican, analizar también páginas web donde los artistas publican sus obras, los diseñadores, los web diseñadores, grafistas también. Podéis ir a enlaces que os daré debajo del vídeo como Behance, Dribbble o incluso Pinterest, que es más conocido. Y no está nada mal analizar los colores, las tipografías que se utilizan. Por ejemplo, en el caso de Mio, que es una joyería, pues no se comunica de la misma manera si es una joyería, por ejemplo, de lujo, si es una joyería más juvenil, si es una joyería más accesible para todos los públicos. A ver, vamos a empezar por el logo. Aquí os doy unos ejemplos de logos muy conocidos. Como podéis ver, no son ilustraciones, son más bien cercanos a los iconos. ¿Cuál es un logo que funciona bien? Fácil de reconocerlo. No demasiados colores, no demasiados detalles, evitar las sombras, los efectos 3D, los efectos de brillo. Siempre hay excepciones a la regla, pero de manera general, si respetan esas pautas, deberían conseguir un logo bien construido. En el caso de Mio, por ejemplo, aquí he utilizado una tipografía que es bastante fina, dulce, con una O que recuerda a un anillo, y el color del logo, que es el marrón, es uno de los colores de su gama. Entonces, esto tiene coherencia con respecto a la imagen de marca de la empresa Mio. Ahora hablaremos de la gama de colores. En Odoo, en el constructor de páginas web de la aplicación sitio web, se pueden implementar hasta 5 colores. Yo aquí, para la empresa Mio, solo necesitaba 3. El marrón, que también es el del logo, un marrón más claro crema café, que es el segundo color que pueden ver, y después quería un color de contraste para elementos que quería valorizar. Aquí he elegido un azul. Y como solo necesitaba estos 3, pues he puesto un negro y un blanco en cuarto y quinto color.
Ahora vamos a pasar a la tipografía. Como podéis ver, hay muchos estilos diferentes. Algunos se relacionan con valores como la fuerza, la elegancia, el romanticismo. Algunas tipografías son más modernas que otras. Nosotros en Odoo trabajamos con Google Fonts, que permite utilizar hasta 1500 tipografías distintas que son libres, pues vienen con la aplicación Odoo y que se implementan en el constructor automáticamente. Os enseñaré más adelante cómo funciona. Yo os aconsejaría de utilizar de una a máximo 2 tipografías para no sobrecargar el diseño. Por ejemplo, en mi caso, la empresa mía, yo he utilizado 2 que os enseñaré en un instante. Y aquí os enseño, por ejemplo, un ejemplo de contraste que me parece interesante. En las familias de tipografías hay 2 familias que se llaman una sans serif y la otra serif. Y como podéis constatar, hay una con remate y otra sin remate. Entonces, en el caso de mío, yo he utilizado para los títulos la Tiro Bangla, que es una serif, y la sans serif Quicksand para los textos continuos, que es la misma tipografía del logotipo. Como veis, da un contraste que dinamiza el diseño. Bueno, pues ya toca enseñaros cómo se implementan estos elementos de branding en el constructor de páginas web de Odoo. Si vamos aquí a mi página, como pueden ver, ya la tengo hecha, pero os voy a enseñar cómo he implementado los elementos. Vamos a la opción Editar. Tenemos aquí 3 posibilidades. Yo lo que quiero es definir el tema. Y si voy a tema, como podéis ver, hay los colores del tema. Hay 5, como os había dicho. Aquí yo ya he implementado el primero, el secundario y después el famoso azul, que ahí puedo poner el código aquí o incluso aquí, depende del código que quieran utilizar. También lo pueden buscar a ojo, algo que les guste, por supuesto. Esto va a dar varios contrastes que son posibles y que después se pueden incluso más detallar entrando a definir precisamente qué color quiero de fondo, el del texto, de los títulos con las diferentes importancias de títulos, los enlaces, por supuesto, y los botones primarios y secundarios. Y como ven, es súper fácil de implementar. Yo hasta con, si no me gusta este color, puedo ir a buscar uno de la gama o incluso uno libre. O incluso podría ir al detalle y elegirlo aquí al azar. Bueno, al azar. Hay que pensar antes de elegir, por supuesto. Después teníamos lo que les comenté, lo de las tipografías que están aquí. Familia de tipo de letra. Yo aquí he puesto pues la Quicksand, que es la sans serif, la he puesto para los textos continuos y los títulos los he definido la Tiro Blanca. ¿Y cómo lo he hecho? Como he ido aquí a agregar una fuente de Google y he puesto aquí el enlace que me da la página Google Fonts. Veis que hay muchos tipos de tipografías. Si yo encuentro una que me gusta, no tengo más que copiar aquí el enlace y después volver aquí, poner el enlace, decir que quiero guardarlo y me implementará la tipografía en mi constructor en las opciones y podré aplicarlo en los títulos, los textos continuos o los botones. Ahora vamos a hablar de las imágenes. ¿Qué imágenes podemos implementar en nuestro sitio web? Pueden ser fotografías, ilustraciones o iconos. Vamos a ver qué pasa con Mío. Aquí, con Mío, tenemos fotos de los artesanos, del taller y de los productos. Y también he elegido yo una gama de ilustraciones sencillas y delicadas que sirven también para acompañar mis textos y las diferentes secciones de mis páginas. ¿Qué pasa si usted no tiene fotografías o no tiene el presupuesto para un fotógrafo? Hay una primera ayuda de Odoo que se llama Unsplash. Es una página web con fotografías que son libres de derechos de autor, implementada automáticamente en el constructor de Odoo, pero por supuesto también hay otros bancos de imágenes de pago o gratuitos que podrán encontrar en línea. Les enseñaré en unos momentos cómo funciona eso con el constructor de Odoo. Aquí, como pueden ver, estamos en la página de Unsplash y proponen miles de fotografías. Algunas son de pago, otras son gratis, bueno, libres de derechos de autor, como he dicho, pero en todo caso, si va al constructor de Odoo, vamos a editar. Elijo, por ejemplo, este primer bloque, me propone cambiar la imagen de fondo, si deseo, voy a reemplazar, y entonces, en vez de utilizar las fotos que he implementado yo, porque puedo subir una imagen y ir agregando fotos a mi biblioteca de imágenes, también puedo buscar palabras claves, por ejemplo, voy a poner anillo en inglés, y como ven, hay fotos de Unsplash que se implementan directamente. Si a mí me interesara una, no tengo más que apretar, añadir y se me descarga en la página.
Ahora que ya hemos tratado los 3 puntos precedentes, podemos ver la imagen de marca global. Tenemos las fotografías, las ilustraciones aquí abajo, los botones también he decidido darles un look específico, la gama de colores, tipografía y logo, por supuesto. Y podéis ver que hay una coherencia visual. Ahora que hemos definido la imagen de marca de la empresa, es importante ver qué información necesitamos publicar en nuestro sitio web y también la jerarquía de la información, ¿no? Pues se llama el punto 3, organizar la información. En el caso del proyecto mío, necesitaba definir qué páginas iba a publicar y qué contenido iba a tener cada una. Entonces, hay que tener una idea de cuáles son las informaciones importantes, prioritarias, secundarias y terciarias, cuáles tienen que aparecer en el menú principal, cuáles son importantes pero no necesarias en la información principal, por ejemplo, en el menú. ¿Qué podría haber como ejemplo? Hay todo lo que son los textos legales. Los textos legales es obligatorio tenerlos en la página web, sobre todo si venden productos. Pueden tener pues, todo lo que es la gestión de detalles personales de los usuarios o la gestión de cookies. Esto es importante que el usuario lo encuentre, pero no tiene que estar en el menú principal. Entonces, eso es lo que hay que definir cuando se estructura la información. Aquí, por ejemplo, para la página mío, vamos a centrarnos en la página de inicio. He definido una serie de contenidos que os voy a enseñar ahora en el constructor de Odoo. Pasemos ahora al constructor para poder ilustrar mis propósitos. A ver, cuando se comunica a nivel digital hay que adaptar el vocabulario. Si no estáis familiarizados con todo lo que son textos digitales, os podéis ayudar de un profesional, por supuesto, y si no podéis o no queréis hacerlo, entonces al menos informaros en Internet. Hay muchos artículos que hablan de ello. Por ejemplo, aquí estamos en el banner principal, en la página de inicio. ¿Qué es lo que me parece importante aquí? Aquí lo que me parece importante es que el usuario entienda enseguida dónde estamos, lo que estamos proponiéndole, ¿no? Y efectivamente, enseguida hablo del nombre del proyecto, que es la joyería mío. Enseguida explico que son joyas efectivamente, pero que son artesanales, hechas a mano, y que el taller está en Madrid, ¿no? Y doy un poquito más de ejemplos, o sea, un poco más de detalles, pero no demasiados. Esto que he puesto en azul se llama un call to action. Es cuando se invita al usuario a hacer una acción específica. Yo he definido que quiero vender los productos de la tienda y quiero dar a conocer el taller. El call to action principal, la llamada acción principal, es descubran nuestra tienda y, si os gustan nuestros productos, cómprelos. Vamos a continuar con el resto del contenido. Después del banner de bienvenida, a mí me interesaba tener un bloque que fuera temporal. Este bloque se puede editar en cualquier momento con el constructor y adaptarlo según la época del año. Aquí, por ejemplo, el Día de la Madre, pues nuestros artesanos quieren proponer joyas que se puedan comprar para celebrar el Día de la Madre. Pues después aquí vamos a tener, a ver, lo voy a reinicializar, aquí vamos a tener nuestras últimas novedades de joyas, que es un bloque dinámico de Odoo, que permite ir a buscar en la base de datos, ¿no? Aquí tenemos efectivamente en el correo electrónico nuestros productos con sus categorías, los atributos. Todo esto se define en la base de datos súper fácilmente con Odoo y después se pueden ver los productos aquí. Me interesaba también en la página de inicio recordar las categorías de productos. Por supuesto, si voy a tienda, tengo las categorías y puedo filtrar aquí directamente, por supuesto. Pero a veces es interesante que en un solo clic alguien que quiere comprar un anillo a su novia, por ejemplo, pueda directamente ir aquí sin molestarse de ver los otros productos. Así que un recordatorio de lo que proponemos puede ser interesante. A continuación, yo quería un bloque que también se podrá adaptar con el tiempo, que es un bloque de novedades. Nuestros artesanos han creado unos aros de oro y están orgullosos de presentaros, ¿no? Y también, si quieres comprarlos, puede comprarlo aquí. Este blog podrá actualizarse cuando haya nuevos productos o promociones. Acabaremos pues por un bloque de inspiración. He puesto unas fotos que los artesanos me han dado de algunos looks de joyas que uno puede comprar si se interesa por comprar un nuevo estilo, ¿no? Y por supuesto está aquí lo que se llama el footer, donde ya decía la organización de información. Por ejemplo, todo lo que es legal tiene que estar presente, pero no necesitamos ponerlo en el menú principal. Un recordatorio de las categorías, las redes sociales y por supuesto aquí un recordatorio de lo que propone la joyería. Bueno, ahora me vais a decir, Clara, esto es muy bonito, pero concretamente, ¿cómo hacemos, no? Entonces vamos a entrar en el editor de Odoo y os voy a enseñar qué fácil es. Por ejemplo, el banner de bienvenida, ¿no? Cogemos el elemento que nos interesa
pues, en bloques, en los bloques que propone Odoo, propone mogollón. Yo aquí me interesaba un bloque con esta estructura, el cubrir, que se llama en castellano, y ya no tengo más que reemplazar la fotografía. Vamos a buscarla. Yo ya la tengo implementada. Si no la tenéis implementada, es aquí, ¿eh? Podéis subir una imagen o entrar un enlace si la imagen ya está en internet en algún sitio. Pues vamos a buscarla. ¿Dónde está? Vamos a cargar más fotos. ¿Y dónde está? ¿Por qué no la encuentro? Aquí está, perdón. ¿Lo veis? Es súper fácil. Puedo hacer un efecto de parallax. Yo no lo quiero. Yo voy a poner ninguno. No quiero que se mueva. Quiero que se quede tal cual. La distancia aquí para que respire el texto me parece bien. En cambio, como podéis ver, el call to action, el botón que llama a la acción, yo lo quería más grande y lo quería en azul porque es el color que contrasta con el marrón principal. Entonces voy en mi bloque. Tengo un ratón que no funciona muy bien, pero bueno. Elijo el botón, lo selecciono, bajo en personalizar todas las posibilidades que tengo por cada bloque y subbloque, ¿vale? Esta es una sección principal y tiene cada uno la posibilidad de personalizar los textos y aquí el botón. Veis que hay un enlace que va a la página contacto, por ejemplo, pero podría cambiarlo. Veis que he puesto un estilo primario, pero puedo, por ejemplo, poner un estilo secundario o incluso, yo en este caso quiero personalizar, pongo mi texto en blanquito y el botón en azul. Pero como le quiero dar importancia, en vez de una talla media, le voy a dar una talla grande. ¿Lo veis? Y es en solo unos clics, lo grabo, no lo voy a grabar porque ya lo tengo, pero en tan solo unos clics ya está hecho. Aquí os voy a dar un segundo ejemplo de bloques que se puede crear fácilmente. Vamos a mirar este, ¿no? Y vamos a intentar recrearlo desde cero. ¿Qué se trata aquí? Esencialmente se trata de un texto y una imagen. Vamos a bloques, miramos las opciones, hay muchas, ya se podrán familiarizar con el tiempo si utilizan el constructor de Odoo, pero yo aquí concretamente quiero este, ¿no? Más claro que el agua. Imagen y texto. Bueno, pues me parece muy bien. Voy a poner, por ejemplo, el nuevo lorem, me invento algo, ¿eh? Resulta que el nuevo yo quiero ponerlo en otro color, bajo en las opciones de personalizar, voy al color de texto, cojo mi azul, que está aquí, podría personalizar también el texto, pero lo voy a dejar tal cual, el botón imaginemos que lo dejo tal cual, en cambio os enseño aquí un truquillo para ir a buscar las opciones directamente dentro del texto. Yo aquí voy a hacer un espacio y delante, si hago así, me sale un menú. Y si pongo imagen, por ejemplo, me dice, lo que quieres es una imagen, reconoce lo que quiero. Yo ya tengo mi flor aquí implementada, podría subirme una imagen nueva si quisiera otra imagen. Si vamos aquí, que no sé por qué mi ratón no es muy bueno, ven que se ha implementado. Y ahora vamos a poder también personalizar la imagen. Vamos a personalizar, reemplazar. Voy a buscar en mi biblioteca una vez más. ¿Dónde están los aros? ¿Dónde están los aros? Aquí están los aros que quiero poner. Lo que pasa es que yo no quiero que sea tan vertical la fotografía. Entonces voy a las opciones de imagen. Hay varias opciones interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, transformar y recortar la imagen. Podemos cambiarla por las proporciones. Yo quiero que sea una proporción cuadrada. Podría ser otra cosa, según vuestros gustos. Elijo la proporción. Puedo desplazar un poquito como a mí me interesa en la foto. Y cuando me va, ya le pongo OK. Como podéis ver, no me he contentado de poner una foto cuadrada. Le he dado una forma un poco particular. Odoo propone varias formas que se pueden implementar fácilmente. Bueno, como ya he dicho, tenemos muchas opciones con Odoo. Si entro en personalizar imagen, puedo cambiarle la forma. Aquí me interesa la forma que os he enseñado un poco más arriba, que ya había puesto, y que está aquí. A ver, no sé si es esta o la otra, pero da igual. Mirad qué fácil es. Yo aprieto, se implementa el efecto, opino que el azul a mí no me gusta, voy a buscar otro color de mi gama y no tengo más que grabar. No lo voy a hacer porque en realidad el contenido ya lo he creado aquí. Pueden también observar que hay una pequeñita animación, algo suave pero elegante, en un movimiento de arriba abajo con la forma. Tratemos el último punto de nuestra agenda de hoy, que es el efecto wow. ¿Qué es el efecto wow? Pues el efecto wow va a ser añadir un poquito de animación para darle vidilla a la página web. En el caso de mi página principal ya he definido todos los contenidos que yo deseaba y ahora se trata de animarlos. Voy a enseñaros con el constructor de Odoo lo fácil que puede llegar a ser animar vuestro contenido.
aquí vamos a ver un ejemplo concreto de cómo animar muy fácilmente con Odoo y su constructor de página web, cómo animar, por ejemplo, este texto. Hay muchas opciones, no podremos verlas todas hoy. Se trata de ir a investigar las opciones por vuestra cuenta si os interesa, pero vamos a hacer ya un ejemplo concreto. Estamos en 2 columnas. Me interesa animar la columna número 1. Cuando selecciono mi columna, en personalizar me enseña el bloque que se llama texto-imagen, este es el bloque global, y más abajo me enseña la opción columna. Me pregunta aquí abajo si quiero animación, por ahora está en ninguno. Puedo hacer en On Appearance, en On Scroll, es decir, cuando aparece o cuando bajo en la página. A mí me interesa On Scroll. Vamos a ver qué opciones tenemos. Hay varios efectos posibles. Como podéis ver, podemos hacer varias cosas, pero yo quiero algo que sea un poco sutil porque considero que las animaciones demasiado agresivas, o de hecho también demasiadas animaciones, pueden ser contraproducentes. Yo voy a, en presentación, pedirle que llegue por la izquierda. Entonces, si ahora grabo, vamos a descubrir el resultado y vuelvo a hacer el efecto scroll, es decir, bajar en mi página. Cuando llego aquí, veo que el texto no está presente desde el principio, aparece. De hecho, he también implementado otras animaciones, por ejemplo, aquí llegan, pero llegan desde abajo con el scroll. Y esto da un poquito de vidilla a la página web sin marear al usuario. Como podéis ver, es muy fácil implementar contenido en el constructor de páginas de Odoo. A fin de cuentas, lo que nos ha tardado más tiempo que es definir la imagen de marca y el contenido que queremos publicar. Todos los enlaces útiles los encontraréis debajo del vídeo y quería, por supuesto, agradecer a Pexels y Unsplash para las fotos que he podido encontrar para este proyecto y invitaros a comentar debajo del vídeo si hay otro sector que os interesaría que tratáramos para el próximo vídeo. Así que no dudéis en comentar y en participar. Muchas gracias.